Hola, ¿cómo está nuestra gente linda? Nosotros iniciamos un ciclo con un tema, titulamos El silencio de la justicia y algo más. ¿Qué tal? ¿Les gusta? En realidad me costó poner el título, pero digo, en un país que transita por un cambio estructural, si uno lo compara con el anterior, porque la noticia está por parte del gobierno nacional y es absolutamente evidente para todos los ciudadanos, no hay filtro, les diría que es todo lo contrario. Y los medios acompañan, obviamente, también este proceso. A mí me llama la atención el silencio de la justicia, lo cual no quiere decir que no estén haciendo nada, pero realmente si algo pasa, eso no es visible para los ciudadanos como nosotros, que somos ciudadanos comunes. Miren, yo estuve mirando y no quiero perderme nada. ¿Se acuerdan de lo que fue la campaña, la previa? En estas conversaciones le tocó a Villarruel Rossi lo que salió y lo que se puso sobre la mesa, quién mató al fiscal Nisman, las tarjetas de débito de Chocolate Rigó y el concejal de Massa, la tragedia del tren del 11, el pacto con Irán, la causa de los cuadernos de Centeno, acuérdense, la causa de esos cuadernos, Aníbal Fernández y la efedrina, la causa Otesur y los sauces, los muertos de las inundaciones en La Plata, el dólar futuro, los juicios por la expropiación de YPF, el ruido ese escandaloso de lo que ya venía ocurriendo, más lo nuevo, uno podría decir todo esto que apareció y estaba bajo la alfombra y que se convierte en motivo de conversación en todos los ámbitos, en los bares, en los encuentros, en la previa de un programa como ahora. ¿No les parece que debería haber un cambio de paradigma de la justicia para ayornarse a lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina? En realidad, nosotros, ciudadanos, ya no somos los mismos de antes. Dejamos de ser espectadores, eso lo hemos notado durante todo el año 23. Dejamos de ser simplemente espectadores y queremos saber algunas cosas. ¿Qué pasó con todo esto que ya venía de antes y qué es lo que va a ocurrir con todo lo que se está descubriendo? ¿Cuál sería la respuesta que daría un poder? Que también me interesa recalcar lo siguiente, que es una idea brillante que después se las voy a compartir, de Santiago Kovadlov, que siempre es una referencia para ciertos temas en este programa. Se trata de saber, en el caso de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se dé a conocer esta semana, se trata de saber si los integrantes de la Corte Suprema optarán o no por la República. ¿Qué significa esto? Optar por la República significa otorgar validez a quienes han sostenido y demostrado mediante procedimientos realmente probatorios que el delito y los delitos cometidos durante los gobiernos de la actual vicepresidenta son un hecho que no puede ser encubierto por las palabras. O bien, lo contrario, tomar la decisión de que las palabras pueden licuar los hechos y convertir lo sucedido en algo evanescente, irrelevante, en fake news. Esta alternativa es en verdad una auténtica disyuntiva. Se trata de saber si la Corte Suprema optará por brindarle a la República un porvenir o simplemente decretará el certificado de defunción de la República. ¿Pero por qué la Corte Suprema? Porque su palabra, como bien lo dice la noción de superioridad de la Corte, su palabra es la única que está en condiciones de demostrar que los hechos no son palabras, que los hechos son realmente acontecimientos y sucesos
que ponen de manifiesto comportamientos que están reñidos con la ley. En esa medida, en la medida en que la Corte Suprema tiene esa responsabilidad, tiene también la de probar que es una de las instituciones de la República que no se subordina a la política, sino que subordina la política a la ley. Es algo decisivo, es algo fundamental. Estamos entre el porvenir y el pasado. Un porvenir que será arduo, complejo, en la medida justamente en que la ley pueda subordinar a la política, pero tendrá la dignidad fundamental de la verdad. En esa medida creo yo que comportamientos como el del presidente de la Corte no deben ser asociados únicamente a una toma de posición republicana, sino una convicción que no puede sino ser la de la Corte. Hablas de Carlos Rosenkrantz. La Corte tiene que poner... Claro que sí. Un hombre cuya ejemplaridad no debe ser reducida a su conducta puramente personal, sino al peso que en un miembro de la Corte Suprema debe tener la convicción de que la autonomía de la palabra de la Corte es la autonomía de la palabra de la ley, que no se subordina a ningún poder político, porque la República pide esa autonomía. Ha sido acosado el poder legislativo, está dominado el poder ejecutivo. Hoy el poder legislativo pregona la necesidad de independencia y de acción en favor de la democracia. Le corresponde a la Corte Suprema pronunciar la palabra fundacional del porvenir republicano de la Argentina al reconocer que los delitos son delitos y no son meras palabras. Él dice claramente, o la justicia se ajusta a la ley o le obedece al poder político de turno. Si le obedece al poder político de turno, no existe la República porque deja de ser independiente y eso va a producir un efecto, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, porque estamos en un mundo complicado. Dejamos de ser República si ella no da una respuesta contundente. Y en esa pirámide, porque es una pirámide, la Corte de Justicia a nivel nacional tiene la obligación de dar una respuesta. Y si no la da, su silencio también es una respuesta. Nos vamos a un corte y ya volvemos con nuestros invitados. ¿Tenés un reclamo o consulta? El 147 de la MUNI ahora está totalmente renovado. Implementamos una nueva central IP con tecnología moderna para atenderte mejor. Menos tiempo de espera, más llamadas atendidas al mismo tiempo, llamadas grabadas para mejorar la calidad. Podés dejar mensaje y te devolvemos la llamada. Historial y seguimiento claro de cada consulta. Monitoreo en tiempo real. La modernización de la línea 147 es parte de una gran transformación impulsada por el intendente Emiliano Durán, con un objetivo claro: estar cerca de cada vecino. Municipalidad de Salta. Y aquí sí, ya con nuestros invitados. ¿Cómo está, doctor Jorge Villada? Muy bien, querés estarle muy bien. Muchísimas gracias por venir. Es un gusto siempre venir al programa. La verdad que para mí también y para nuestra teleaudiencia, un placer. Omar Carranza, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estela? Muy amable por la invitación. La verdad que presentarlos a Omar Carranza y a Jorge Villada nos llevaría un programa. No vale la pena. Yo les aconsejo que googleen su currículum vitae y van a ver ante quién estamos. Además, siempre uno tiene algún chiste y dice que los dos son próceres, así que los voy a presentar como tales. Próceres de la justicia, así que ustedes verán qué hacemos con eso. Por los años que yo creo próceres. Bueno, no todos los Por la próceres. cantidad de años. O sea, juntos yo creo que esas... Bueno, pero
Es preocupante para alguien que no está dentro, tal vez tan involucrado con lo que sabe el que milita en esa ciudad judicial, que a veces digo es como una ciudad pero con ciertas barreras, porque es como si nada pasara. O está pausada o están ocurriendo cosas y no son visibles para el ciudadano. De cualquier manera, no creo que esté bueno que se convierta en un mega espectáculo solamente lo que hace el gobierno nacional y los demás permanezcan como espectadores o en silencio. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Qué difícil. Partamos de la base de que tenemos dos justicias en Salta, o dos sistemas de justicia distintos, ¿no? Importante. El federal y el provincial, que funciona allá en Ciudad Judicial, y el federal, que está todo en el centro de la ciudad. Perdón, pero el tema de la efedrina y todo bueno, esto es a eso iba. competencia federal. Los temas que mencionabas, querida Estela, en su mayoría, inclusive yo agregaría uno, Skanska, que empieza ahora, que fue el primer escándalo de corrupción que hubo a nivel nacional. No sé si te acuerdas de la primera época de Bill. Recién ahora se han sentado a juicio, después de 19 años, 20 años, para hacerse ese juicio. ¿Y si lo hay dos que mencionaste que están resueltos, me consta, porque un amigo mío presidió ese juicio y condenaron ahí el caso de los bolsos de López, el caso de Vudú, Chicone. Llama la atención. No sé qué está pasando con el juicio de la presidenta, que ya está condenada, y teóricamente tendría que estar en ejecución esa condena, y hasta ahora no ocurre nada. No sé cómo. Además hay un gran alboroto en este momento por el tema de los nombramientos de los jueces, de los dos jueces de la Corte, a ellos me refiero, en lo que voy a ser bastante imprudente, cosa que mi colega no es. Omar es mucho más cauto, creo que en estas cosas, pero los conozco a los dos, y sería, desde mi punto de vista, muy saludable que García Mansilla acceda a la Corte de Justicia, un hombre intachable. Creo que Omar debe tener el mismo pensamiento. Es de origen, es de Salta, sus padres viven en Salta. La mayoría de los ciudadanos están de acuerdo. Te digo honestamente, como ex juez, si todavía estuviera en actividad, que me digan que eso va a ser un ministro de la Corte, para mí sería un orgullo decir, está ese ministro en la... O sea, independientemente que no sea un hombre de carrera judicial, viene de la academia. Y de la academia es la actividad privada, obviamente, además decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Austral, pero, vuelvo a repetirte, pocas veces en mi larga carrera judicial, creo que la de Omar Carranza es lo mismo, pocas veces han propuesto una persona tan indiscutible para un cargo de tal envergadura como es de la Corte. Eso por un lado. Del otro candidato no voy a opinar, porque lo conozco. Y respecto al silencio o al fenómeno que se está viviendo en este momento en la justicia, tanto la nacional como la provincial. En cuanto a la nacional, efectivamente hay muchas causas que están pendientes, hay muchos expedientes que están abriéndose, o sea, se están destapando muchos casos de corrupción. No sé cuándo van a terminar de juzgarse, lamentablemente, pero tampoco es verdad que el nuevo código que tanto promociona, que está en vigencia en Salta y Jujuy desde hace varios años, sea la panacea necesariamente. O sea, se requieren otros instrumentos para que la justicia agilice estos trámites, estas causas, y que se resuelva
con mucha más rapidez. En realidad sería el nuevo Código Procesal El nuevo Código Penal. Procesal Penal Penal. Federal, no afecta a las provincias, esto es federal. Pero ¿por qué digo esto? Rápidamente. Porque el silencio, y es muy perceptivo tu título, el silencio con el que la justicia federal en general en la nación ha recibido el anuncio es estruendoso. Exacto. No es un código que convenza a la mayoría de los jueces, ni le gusta mucho, especialmente en Comodoro Pi prácticamente en los tribunales, en los altos tribunales de Buenos Aires. No le ven andamiento factible, o sea, pudo funcionar en Salta, en Jujuy, puede funcionar en Formosa, en La Rioja, en provincias con menos problemática, pero en provincias o en lugares como Buenos Aires o Córdoba o Rosario, no es el código el que resuelve el problema, y además lo que se teme, o mejor dicho, o lo que el reproche que se escucha en general, es que pone demasiada responsabilidad, toda la responsabilidad prácticamente del proceso, en cabeza de fiscales. Y los fiscales, que eso el público a lo mejor no lo maneja, que son parte del Poder Judicial, pero no el jurisdiccional, funcionan de una manera más vertical, o sea, dependen mucho del Procurador General, quien puede intervenir en los procesos, o sea, lo puede frenar, acelerar, hacer lo que quiera. En cambio, en el Poder Judicial no ocurre eso. Los jueces tienen más independencia y más autonomía para moverse en ese aspecto. La Corte no puede intervenir. Y eso es otra cosa que yo quería aclararla en tu programa. La gente le reclama a veces a la Corte provincial, a la Corte nacional o a los superiores tribunales de justicia por qué no funciona mejor o más rápido, o por qué no se auditan los tribunales, y no es función de esos, el experto en esto es Carranza. En la parte federal. No, en la nacional y en la provincial, quien tiene la facultad de superintendencia para controlar a los jueces, enjuiciarlos, a jueces, fiscales, etcétera, etcétera, y es el Consejo de la Magistratura, un órgano al que muy poco mira la gente y del que nada sabe la gente a veces. Perdón, ¿es igual en la provincial, en la justicia provincial? ¿Qué cosa? La facultad disciplinaria. ¿O eso está en el ámbito de lo que sería el jurado de enjuiciamiento? No, claro, nosotros en la provincia también tenemos jurado de enjuiciamiento. Sí, igual que la Nación. Igual que la Nación. Pero llega por acusación de Claro. el Consejo de la Magistratura, que es el encargado de monitorear. Así llega también El Consejo de la Magistratura, al cual está aludiendo Jorge, a nivel federal, a mi modo de ver, no responde, o será a mi modo de ver, a algo personal. No. Primero y principal, porque yo he estado en Consejo de la Magistratura de la provincia donde fui juez de la Corte, y presidí varias veces el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego. Y el Consejo de la Magistratura tenía como misión seleccionar, reclutar los jueces, a los postulantes a los cargos de juez, tanto desde el superior tribunal, o sea, la Corte de la provincia, hasta el último magistrado. Todos. Inclusive los magistrados del superior tribunal o Corte entraban por vía del trabajo del Consejo de la Magistratura. Para destituirlos, bueno, trabajaba lo mismo a través de un consejo, de un jurado de enjuiciamiento. Ahora, cuando en la Corte, en la Constitución, en la Reforma 1994, a más de esta tarea se le agregó los otros 5 incisos al 114, ahí me parece que se empezó a desnaturalizar el Consejo de la Magistratura. Totalmente. Porque ya el Consejo de la Magistratura ahora tiene la potestad de hacer reglamentos, llevar adelante todo lo que sea la autonomía financiera y demás del Consejo de la Magistratura. Tiene la posibilidad
de acusar a los magistrados, denunciar a los magistrados también. Es decir, se le agregaron en esos 5 incisos una cantidad de atribuciones que, a mi modo de ver, desnaturalizó lo que era el Consejo de la Magistratura puro, que era seleccionar magistrados, reclutar magistrados a través de concursos, fundamentalmente concursos públicos, y luego la posibilidad de lo que sería el desplazamiento a través de un jurado de enjuiciamiento, de una actuación de un jurado de enjuiciamiento, frente a un acto de corrupción, mal desempeño y demás. Ese era el clásico. Pero ahora cuando en la Nación le agregaron 5 atribuciones más, las 5 que están después que dice que corresponde seleccionar a los magistrados vía concurso y elevar una terna vinculante, bueno, todo eso, ya después todo lo demás, salvo el de denunciar a los magistrados, que podría entrar dentro de las tareas naturales que tenía aquel Consejo de la Magistratura primero, ya después me parece que entró en un terreno donde es muy complicado que le manejen, por ejemplo, o le lleven adelante todo lo que sea la actividad presupuestaria, financiera del Poder Judicial. ¿Cómo? Un Consejo de la Magistratura que tiene miembros que son 4 políticos, legisladores, senadores, diputados, es decir, le están manejando todo lo que es las atribuciones económicas que tiene un poder con gente que pertenece a otro. Claro. Es lo mismo que si jueces, una hipótesis media loca, pero igual que jueces, magistrados, fiscales, formaran parte de un consejo de la legislatura y manejara parte de todo lo que es el presupuesto, los recursos y demás al Poder Legislativo, con gente de la magistratura. No parece una cosa muy lógica. Además, no me parece que estén en el tema. Hay algo que agregar a esto, ya que lo decís, porque es importante a nivel federal, que sigue ocurriendo hasta hoy. Una de las promesas de campaña del actual presidente fue de que la justicia iba a tener directamente sus recursos coparticipables, como los otros 2 poderes. Aclarándote que el Poder Judicial de la Nación, no voy a hablar de las provincias porque en detalle no lo conozco, el Poder Judicial de la Nación, y eso me tocó intervenir, porque me tocó intervenir inclusive como miembro del jury en enjuiciamiento de la Nación, y además estuve trabajando en el tema de la Comisión de Finanzas. Esto para que lo sepa la gente. El presupuesto de la Nación se divide de esta forma. Poder Judicial de la Nación, 0,9. Consejo de la Magistratura, 1,1. Congreso de la Nación, el Congreso de las 2 cámaras, 3%. El otro 95% va para el Poder Ejecutivo. Cuando la justicia se queja de que no tiene recursos, basta mirar esos números para darse cuenta cuánto maneja el Poder Ejecutivo y cuánto maneja el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que en la teoría debieran estar en iguales condiciones. Tal cual. En la única provincia que conozco que la coparticipación viene directamente al Poder Judicial es, por lo menos era hasta hace poco, Córdoba. Creo que sigue siendo. ¿Cuál es la importancia de esto? Dirá el televidente, ¿para qué nos habla de esto? Es que cuando la Corte decide dar un aumento de sueldo, por ejemplo a los empleados o a los jueces, o decide una obra de cualquier naturaleza, por ejemplo, tener un edificio nuevo en Salta, cambiar los viejos edificios que tiene la Justicia Federal por un edificio nuevo, etc., le tiene que pedir permiso al Poder Ejecutivo para que le libere los fondos el jefe de gabinete. El jefe de gabinete libera los fondos que la Corte le pide para poder llevar adelante su funcionamiento, no solamente los juzgados, los tribunales, sino también las obras que le hacen falta o el equipamiento. Y cuando el jefe de gabinete, o cuando mejor dicho el Poder Ejecutivo tiene ciertos intereses, tiene la potestad de negarle esos recursos. ¿Y cuál sería la solución? La nueva que cada poder tenga el manejo de su presupuesto propio. Primer requisito para mí de la independencia absoluta del Poder Judicial, así como la que tiene el Congreso, es que el Poder Judicial reciba directamente sus fondos coparticipables sin necesidad de pasar por el Ejecutivo. Ojo, no solamente en la Nación, Estela, sino también en las provincias. Porque lo he visto funcionar en Córdoba y es realmente
había una autonomía total del Poder Ejecutivo, o sea, ellos manejaban, hacían edificios nuevos, adquirían equipamiento nuevo, nombraban la cantidad de empleos que ellos, o los recursos, gastaban los recursos que ellos consideraban razonables. Y te digo más, los sueldos en aquella época, yo estuve en Córdoba 5 años trabajando, estaban equiparados a la justicia nacional. Hoy no está ocurriendo, las justicias provinciales ganan prácticamente la mitad de los sueldos, salvo muy pocas excepciones, la mitad del sueldo de la justicia federal. ¿Por qué? Y porque el manejo de los fondos es muy discrecional y sigue increíblemente prácticamente en manos del Ejecutivo, con lo cual, pero es un punto. Después está la actitud, eso lo podemos discutir y charlar si quieres. Si no quieren, no lo charlamos, de la actitud y la postura institucional que asume cada Corte Provincial, la Corte Suprema y después cada juez en particular, o cada fiscal en particular, o sea, cómo se mueven en sus funciones para dotar de autonomía, velocidad, eficacia, etcétera, etcétera, a la función que desempeñan. Asumo que yo no estoy al tanto sobre la ley ómnibus en este tema. ¿Hay algo? No toca nada. Nada. No toca ese tema. Nada. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Había una gran esperanza del Poder Judicial de que por fin un presidente iba a respetar absolutamente el presupuesto del otro poder a la misma altura. Y vos lo dijiste muy bien. El funcionamiento de un Poder Judicial, y Omar me ha escuchado decirlo muchas veces, creo que el funcionamiento de un Poder Judicial en condiciones en un país es mucho más importante o va mucho más lejos que la expectativa que los ciudadanos tienen de que se haga justicia con sus causas. Tiene que ver con la seguridad jurídica que le ofrecemos a lo que tanto se declama. Queremos que vengan al país inversiones y que den empleo, trabajo. O sea, sale todo el marketing del encuentro del presidente Milei con Elon Musk, ¿no es cierto? Y habría que preguntarle al señor Elon Musk si se anima a invertir en la Argentina con la seguridad jurídica que la Argentina le otorga en este momento a un inversor que viene a poner, o que necesita poner, como es la explotación del litio, miles de millones de dólares, porque eso no son 2 pesos, y que venga y que no haya una justicia que pueda actuar con toda la fuerza o todo el poder que tiene que tener para ampararlo en caso de que el Ejecutivo o el Legislativo avancen sobre sus inversiones. Porque el Legislativo puede avanzar sobre las inversiones creando impuestos nuevos. Y el Ejecutivo generando medidas como las hubo en la época de Moreno, que quiso acá aumentar las alícuotas de las mineras, y las mineras dijeron, cerramos y nos vamos, no nos conviene. O sea, ¿quién frena todo eso? Y ustedes han visto ya algunos pasos que hizo dar este gobierno, y ¿quién frenó? Y la justicia. Y para que la justicia pueda frenar el avance del poder político, necesita tener autonomía y necesita tener fuerza. Pero si se le quita músculo al Poder Judicial, no solamente no responde a la expectativa del ciudadano, sino que además debilita la institucionalidad, debilita la república, que creo que Kovadlov se refiere a lo mismo en el reportaje que hemos compartido, me parece. Hacemos un pequeño intervalo y seguimos la conversación con ustedes para nuestra audiencia de la provincia de Salta, Valle de Sianca en especial. No sé si hasta la semana que viene. We were good, we were gold.